12 minutos, 8 con 12 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha y a esta hora tenemos el gusto de saludar con el doctor Paulo Ocaña, abogado penalista que se encuentra con nosotros desde nuestros estudios. Doctor Ocaña, buenos días, bienvenido, qué gusto verle en vivo y en directo aquí acompañándonos en Radio Pichincha, gracias por estar acá. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El próximo 11 de mayo se va a realizar la audiencia de apelación a la sentencia en primera instancia por el presunto delito de peculado dentro del caso Zingue y el otorgamiento del habeas corpus que ha permitido que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, recupere su libertad. Les ha generado preocupación en el sentido de que esto pueda generar una carga política al momento de que los magistrados deban analizar en derecho este recurso. ¿Ustedes creen que esto sí va a terminar afectando? Muy buenos días con todos ustedes, Licenia, Alexis y con todas las personas que nos siguen. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Muy amable. A ver, primero hay que partir de un hecho fundamental y es que esta audiencia de juicio dentro del caso Zingue se llevó a cabo en octubre del 2020. La notificación de la sentencia por escrito fue a finales de enero 2021 y se ha ido dilatando el recurso de apelación hasta que posiblemente, no es tan seguro todavía, el 11 de mayo se lleva a cabo dicha audiencia. Con los eventos que ha pasado referente al habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass, por supuesto que puede cambiar el clima político y mediático dentro de nuestro país y eso va a tener una implicación dentro del proceso. ¿Por qué? Con gusto o disgusto de cualquiera de las personas de la sociedad que sean a favor o en contra, van a tener una presión mediática hacia los jueces para que este proceso tenga una incidencia política y se ratifique la culpabilidad en contra de las personas que han sido condenadas. Pero esto parte también de otro hecho muy fundamental, y es que, y para hacer el análisis de esto, hay que identificar cuál es el delito. El delito es de peculado, es decir, abuso de fondos públicos, y esto lo digo en función del artículo 258 del Código Penal, no del Código Orgánico Integral Penal, toda vez que fue aquella fecha. Y aquella fecha, el verbo rector o parte del delito, verbo rector es eso, no está el tener información privilegiada, que por eso han sido declarados culpables. ¿Por qué se dice que tienen información privilegiada? Porque tenían una información de Geotech, que valga decirlo, Geotech es una empresa que no está registrada aquí en la Superintendencia de Compañías. Primera cosa. Segundo, el informe que se presentó como prueba documental no tiene una firma de responsabilidad. Tercero, lo más importante, que dentro de nuestra legislación hay el principio de realidad, por lo tanto estaban obligados ejecutivos de Geotech dar su testimonio en la audiencia de juicio, lo cual no hubo. Entonces, la sentencia se basa sobre pruebas que no se presentaron en debida forma. A ver, de entrada, doctor, reiterándole el saludo y la bienvenida, lo que le mencionaba Licenia, el caso Zingue da la impresión, digamos, a todas luces, de que lo quieren utilizar como para, así, digamos, de forma coloquial decirlo, para regresarlo a Glass a la cárcel. El tema es que en el caso Zingue no está solo involucrado él, hay muchísimas personas más. Entonces, ¿qué pasa con todas las otras personas que podrían ser inocentes, pero como toda la carga está en contra de Glass y todo lo que él representa, la carga política que tiene este caso, ¿qué pasa con todas estas personas que podrían ser arrastradas? Bueno, de hecho hay que decir que este juicio es uno de los juicios penales de conocimiento público, pero que tiene una carga política muy fuerte, a tal punto que por eso les explicaba que a pesar de no existir pruebas, a pesar de que el Estado no ha puesto $1 ahí, es decir, no hay perjuicio, se les declaró culpables. El problema está en que esta carga política no solo podría llevar al señor Jorge Glass a que sea ratificada su sentencia condenatoria, sino que a gente inocente se le esté declarando culpable. O sea, ¿cuántas personas más están aparte de Glass? Son 7 personas las que han sido condenadas, unos en calidad de autores y otros en calidades de cómplices. Le decía, doctor Ocaña, si se resuelve así como usted cree que puede pasar por la carga política que esto tiene lamentablemente, ¿eso significaría que el ex vicepresidente Glass necesariamente tiene que volver a la cárcel pese a que tuvo este habeas corpus en el otro caso? Bueno, son dos cosas muy diferentes. Una es el proceso de habeas corpus y tendrán sus razones, la prueba que hayan presentado dentro de la audiencia para que hayan justificado y hayan liberado al ex vicepresidente. Y otra
es el tema de la apelación del caso Singue. No se podrían unir la una con la otra, o no es que si le declaran la culpabilidad en este recurso de apelación, con eso ya está obligado el señor Jorge Glass a regresar a la cárcel. No, no es así. Esto es un proceso muy diferente al otro. Obviamente la carga política, la carga mediática tiene mucho que ver. Nosotros confiamos en que los jueces que están atendiendo el recurso de apelación se alejen del tema político, del tema mediático, y puedan resolver en derecho, que ya lo han hecho, ya han existido otros procesos donde ya han resuelto en esa forma, y nosotros estamos seguros de que va a ser así. Si es así, ¿qué debería pasar en el próximo 11 de mayo si es que se instala la audiencia para tratar este recurso? A ver, hay tres posibilidades. La una, que no nos atiendan la apelación y se ratifique la culpabilidad para todos. Una segunda posibilidad es que acepten la apelación para unos y no para todos, ¿no es cierto? Y la tercera posibilidad es de que declaren inocentes a todos. Desde mi punto de vista, y no me estoy metiendo en las alegaciones o en los acervos de los demás abogados, pero hay que partir de algo. Aquí no hay materialidad. ¿Qué quiero decir con materialidad? Es decir, que no hay delito. No hay delito porque no hay perjuicio. No he puesto $1 de parte del Estado. No, pero si la acusación es la figura del supuesto delito es peculado. El peculado es beneficiarse de fondos públicos. Abusar de fondos públicos. Pero demostrar que se benefició de ese abuso. Hicieron, no sé, siguieron la ruta del dinero, hay alguna transferencia de las cuentas del Banco Central a las cuentas de Glass, de Pastor, de su hija Silvana, etcétera. A ver, partamos de esto, Alexis Licenia. El Estado no puso $1. Ya, y no dicho por el abogado de uno de los procesados, de los condenados, sino dicho por un ejecutivo del Ministerio de Energías. El Estado no hizo inversión en el campo Singue. Entonces, desde allí ya no hay perjuicio, no hay abuso de fondos públicos. La inversión fue privada en el campo. La inversión fue privada por parte de una de las empresas que participó, y ellos hasta el momento han puesto alrededor de $160 millones. Y eso ha tenido beneficio el Estado. De hecho, está un proceso de arbitraje internacional donde ya están a días, entiendo yo, a semanas de dar la resolución, en el cual podría haber un ganador, un perdedor, como es obvio, en el cual el Estado ecuatoriano es el demandado. Ahora, pregunto y dejo esta inquietud: ¿qué pasa si en este arbitraje internacional se declara o se da la razón a la empresa? ¿Cómo quedaría el Estado? Cuando no ha podido ni siquiera probar que existen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, cuando no ha podido demostrar que la información privilegiada que dicen ser es de una empresa que ha sido legalmente constituida o que está registrada legalmente en el Ecuador. Si no existe eso, no existen pruebas, ¿cómo podemos condenar a inocentes? O sea, finalmente terminaría siendo perjudicada más bien la empresa por todo lo que ha generado este proceso. Por supuesto que sí. Y va a reclamarle al Estado además. Y no solo esta empresa. O sea, déjeme decirle a Alexis Licenia, no solo esta empresa, sino la inversión ecuatoriana. Porque ahora, ¿qué empresa quiere entrar acá al Ecuador si existe estos riesgos de que después sea condenada? Entonces, hay que llamar a la conciencia, hay que llamar también a la legitimidad y al derecho. ¿Por qué? Porque los procesos deben resolverse en derecho, más allá desapegados del tema político, de gustos, disgustos, que eso no tendría nada que ver aquí. Y de hecho, algo que debe operar aquí es la independencia judicial. Y si ganan este arbitraje y la empresa o este árbitro le da la razón a la empresa, y esto ocurre, como dice usted, en semanas, y pasa antes de que se defina la situación legal en última instancia de las personas que están procesadas, ¿qué pasa con la justicia nacional en ese caso? A ver, aquí procesalmente no se puede hacer nada así ya tengamos esta sentencia a la que hago referencia del arbitraje. ¿Por qué? Porque ya concluyó o precluyó, como se dice en términos jurídicos, el momento de presentar prueba. Lo que podría servir es para recursos de revisión si en última instancia se sigue ratificando la culpabilidad de las personas que han sido condenadas, pero no debería suceder así, claro, porque sería una jalada de orejas al Estado ecuatoriano, una jalada de orejas a cómo reaccionaron o cómo hicieron este proceso, que sin tener las pruebas, sin tener la base jurídica, llegamos a donde estamos en este momento. Ahí yo quiero pedirle una reflexión, doctor, sobre lo que se ha vivido no solo en el caso Singue, sino en muchos otros casos que han tenido una contaminación política muy fuerte. Usted hace poco mencionaba esto que parecería, digamos, debería ser algo normal, ¿no? Hablar de independencia de funciones, de tener una justicia absolutamente autónoma y independiente,
que opere sin buscar favorecer ni perjudicar a nadie por la intervención de cualquiera otra de las funciones del Estado, pero esa no es la realidad que ha vivido el país, y no de ahora, sino históricamente. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero adicionalmente a la intromisión de la política en estos casos judiciales, hay otros actores que han ayudado a abonar precisamente a que se exacerben los ánimos con respecto de determinados casos, y en esos casos de determinados actores, y es la comunicación, es el periodismo. ¿Cuánto daño o cuánto bien le ha hecho a la justicia la intervención del periodismo como un actor más en este tipo de casos tan polémicos? La mediatización de la justicia ha hecho que se lleven juicios paralelos. ¿Qué es esto de juicios paralelos? Es decir, que se tiene un proceso en las instancias judiciales y se tiene un proceso adicional o aparte en redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado en los juicios últimos que hemos tenido, los más conocidos públicos? Que Fiscalía pone Twitter o pone sus tweets donde va informando, se entendería así, va informando lo que va sucediendo en la audiencia. Muchos de ellos, algunos de ellos no son reales. Algunos de ellos no dicen toda la verdad, algunos de ellos disfrazan algunas cosas, pero ¿qué implica eso? Que la sociedad actúe, que la sociedad también se pronuncie en redes sociales. O que esté convencida de que esa información es real. Y eso hace que haya una presión mediática a los jueces. ¿Por qué? Porque si los jueces resolverían en derecho, inmediato, el tuit de que la justicia es corrupta, de que cuánto dinero ya habrán recibido los jueces y qué es lo que habrán ganado. Y muchos, la gran mayoría de casos, no es cierto eso. O sea, no es verdad que los jueces sean corruptos, sino que actúan en derecho ¿en base a qué? En base a la prueba que se va presentando en la audiencia de juicio. Entonces, ahí valorarán si es que es válido o no es válido lo que están resolviendo. Pero no es adecuado que en redes sociales se juzgue y se anticipe criterios o que se haga esta presión mediática, con lo cual los jueces no pueden actuar en debida forma y en forma independiente. Que quieran o no, la independencia judicial nos favorece a todos. Porque hoy, posiblemente detrás de una computadora, estaremos aplaudiendo por una resolución o estaremos discutiendo, peleando o incluso insultando por una resolución. Pero hay que ponernos en los zapatos de cada una de las personas que está siendo procesada. Porque algún momento, en forma indirecta o directa, estaremos en ese espacio. Y ahí sabremos lo que es, lo malo que es esto de los juicios paralelos. Hasta que nos pase. Hasta que nos pase. Hasta que nos pase. Hasta que nos pase. Ahora, doctor Ocaña, en ese sentido, este comunicado, este pronunciamiento que hizo hace unos días la fiscal Diana Salazar, en el sentido de que reclamaba como ciudadana, que se sentía decepcionada, que se sentía impotente frente al tratamiento que dan los jueces a los casos, a los procesos, diciendo que hay impunidad, no tiene lugar. A ver, mire, yo he sido una de las personas que ha aplaudido el trabajo o algunas reacciones de algunos procesos de la doctora Diana Salazar, pero también he sido muy crítico en algunas cosas, o participaciones, o comentarios, o comunicados que ha hecho la señora Diana Salazar. En este caso, yo considero que es una intromisión a la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia puede resolver y debe resolver en base a la prueba que se presente en los juicios. Y en función de ello, el juez o el tribunal de justicia que vayan a resolver, ellos resuelven en función de derecho. Si es que estuviera mal, para eso hay los recursos de impugnación. Para eso hay la apelación en el caso de los procesos constitucionales, o hay incluso casación en los casos penales y civiles o no penales, por así decirlo. Pero la justicia debe funcionar independiente, sin que existan comunicados, sin que existan distorsiones de que cómo se llegó a tener cierta resolución. Este es uno de los tantos también casos en este país, doctor, que partieron de una investigación periodística. Es decir, un portal digital lo publica y la fiscalía casi que de inmediato empieza a operar para investigar, ¿no? La fiscalía, ¿cuánto ha aportado? Más allá de la investigación periodística, que además es de Villavicencio, ¿cuánto ha aportado la fiscalía en el caso para determinar que estos 7 u 8 personas involucradas serían responsables de un perjuicio al Estado que, según usted lo ha dicho, no existe? A ver, fiscalía tiene que hacer su trabajo y ha hecho algunas diligencias, ha hecho algunos peritajes
incluso dentro de ellos, pero estos peritajes al momento de ser aportados y presentados en la audiencia de juicio y que se consideran ya pruebas, han sido desvirtuados por los abogados de las defensas. ¿Por qué? En uno de ellos, y uno de los más importantes, que lo hicieron a través de la Contraloría General del Estado, se pudo determinar que la jefe de equipo no tenía el título de tercer nivel, lo cual es un requisito sine qua non, indispensable para poder ser jefe de equipo, y no lo fue. Primera cosa. Segundo, contratan a un experto petrolero para que determine si existe o no existe un ilícito. Resulta que el experto petrolero tenía 2, 3 años de experticia. Entonces, no cabe una situación, una aseveración jurídica del delito. Y por último, llamaron a un testigo experto en tema petrolero para que hable sobre la cantidad de reserva que tenía el campo Zingue. Y él, en audiencia de juicio, lo dijo: a ojo de buen cubero, considero que hay no sé cuántos millones de barriles. O sea, nunca hubo un estudio técnico. A ojo y eso que de era buen experto, cubero. ¿no? Y era y experto. eso que era experto. Ajá. En cambio, a quien yo representaba en ese momento en la audiencia de juicio, que le sigo representando, él en su testimonio lo identificó claramente cuánto era la reserva que se tenía ahí, y que además era reserva oficial porque está en el Libro Nacional de Reservas y a ese se deben someter, y cuánto era agua. O sea, no todo lo que estaba ahí era petróleo, era agua. Y lo dijo claramente en el testimonio, a tal punto que valga decirlo y que también hay que aclararlo. De los 3 jueces, el juez ponente, él indicó que no había delito. Por lo tanto, no hay culpabilidad. Es decir, en este proceso estamos yendo a un recurso de apelación con 2 de mayoría y un voto salvado. Ahora, ¿usted tiene esperanza en la tomando en cuenta la conformación de este tribunal y cierta polémica que genera el nombre de uno de los integrantes de este caso por las sentencias que ha tenido en procesos anteriores que se han tornado políticos? Yo considero que sí. De una u otra manera, el cambio de jueces que hemos tenido en año anterior, desde el año anterior, ha dado o han emitido sentencias o resoluciones apegadas a derecho y un poco ya desapegadas del tema político y tema mediático. Procesos en los cuales mucha gente estaba convencida, y abogados incluso, yo uno de ellos, que no era partícipe en la defensa, consideraba que iban a llegar a un tema de culpabilidad, no porque exista el delito, o no porque existan las pruebas, sino por la carga mediática y política que tenían. A pesar de ello, han resuelto en derecho y han ratificado estado de inocencia. Considero yo que en función de cómo está avanzando el tema político, de cómo está avanzando esta pelea hacia la independencia judicial, que no solo llevan los jueces, sino también los abogados en libre ejercicio, considero que van a actuar en derecho. Ahora, puede ser que no. Tendremos un recurso de casación, posiblemente, si es que sigue el mismo escenario, tenemos una acción extraordinaria de protección, pero valga decirlo que nosotros estamos esperando el resultado de este recurso de apelación, y de ser contrario a nuestros intereses, a lo que nosotros aseveramos, nos iremos a Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se puede notar que este proceso tiene un tinte político más allá de lo jurídico, que es lo que se necesita. Ahora, por lo que yo le consultaba antes y su respuesta, doctor, de que usaron un experto que tenía 2 o 3 años en el área, que el otro experto dijo que a ojo de buen cubero, habló de que había a ojo de buen cubero tal cantidad de crudo, etcétera. Este podría ser uno de los casos también que por la necesidad coyuntural política de este país fue forjado, o sea, se montó el caso. O sea, se me viene a la cabeza el cuaderno de Hello Kitty, ¿no? Una cosa que una persona hizo en un viaje de Quito a Guayaquil con cifras, datos, etcétera, de algo que había hecho hace 6, 7 años atrás. Yo consideraría que no ha sido forjado. Ya. Es decir, que el fiscal que compareció a la audiencia, que es el fiscal subrogante, el doctor Toainga, no es que ha forjado las pruebas o los indicios o evidencias para ir a una audiencia de juicio. Lo que yo considero es que en la audiencia de juicio no se probó la teoría del caso que indicó Fiscalía. Por lo tanto, al no probar esta teoría del caso, al no probar que existe dinero invertido por el Estado, no hay delito, y por tanto no debería haber tenido condena ese proceso. Ahora, no hay el delito de peculado. Se dice que no cree que ha sido un caso forjado. Si no hay el delito de peculado, ¿qué otro delito puede haber? Porque si no fue forjado, entonces ¿cómo es que llegamos a una sentencia? Es que aquí hay una confusión, y
y es que el Código Penal tiene ciertos verbos rectores para el peculado, y el Código Orgánico Integral Penal, que es a partir de agosto del 2014, tiene otros verbos rectores que se suman a los anteriores. Este delito se entiende supuestamente que fue realizado en el año 2011-2012, es decir, al Código Penal, pero al presentar la teoría del caso presentaban con verbos rectores del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, si nosotros nos sometemos al Código Penal, y como ya le he dicho, ¿cuál es el verbo rector? Abusar de fondos públicos. Es decir, que a mí, procesado, me tienen que probar que yo he abusado de dinero público. Pero si no hay dinero público, no hay delito. No hay delito. Por un lado. Por otro lado, la sentencia condenatoria de voto de mayoría de los dos jueces indican que el peculado ha sido por tener información privilegiada y usarlo a su favor. Primero, que ese verbo rector no está dentro del Código Penal, no es un elemento objetivo del tipo penal, y peor aún, cuando yo les indico que presentaron, para decir que hay información privilegiada, dicen que se enmarcaron en el informe de Geotech, pero yo ya les he indicado que Geotech no era una prueba válida que se había presentado dentro del proceso. ¿Cuándo se puede determinar si es una prueba válida o inválida? En la audiencia de juicio. Por eso indico que, a pesar de que considero yo, personalmente, que no es forjado, pero en audiencia de juicio no pudieron probar la fiscalía los cargos sobre el tipo penal. Y más bien, al contrario, los abogados de defensa pudimos probar que no existe delito y que no existe responsabilidad penal de las personas que hemos defendido. Ahora, doctor, en materia de tiempo, digamos que ratifican la sentencia. Para que esta sentencia sea ejecutoriada y cumplan con ese objetivo político que sería tratar de regresarlo a Glass a la cárcel, y obvio, arrastrando a todos quienes van, digamos, como imputados en este caso también, ¿cuánto tomaría llegar a ese escenario? Es una respuesta incierta. ¿Por qué lo digo? Miren, en el caso de Sobornos, que también estuve en defensa, ese proceso voló en tiempos, a pesar de que estaban suspendidos plazos y términos. Ese podría pasar al libro de los récords, el único juicio, el único que se tramitó en pandemia, ¿no es cierto? Y eso fue en tiempo. Pero es que había que ajustarlo al calendario electoral. Más allá de cuáles hayan sido los propósitos, no me digan que yo responda eso, pero más allá de eso, o sea, voló ese proceso. En el caso Singue, y por eso comenzaba así. Tuvimos la audiencia de juicio en octubre 2020, tenemos la sentencia por escrito en enero 2021, estamos en abril 2022 y no hemos hecho la audiencia de apelación. Si nosotros siguiéramos ese mismo término, esos mismos plazos en este proceso, o sea, querríamos hablar o querríamos decir que la casación posiblemente se atenderá o se debería atender allá por mayo de 2023. Entonces, si es que tuviéramos una sentencia condenatoria y esta corre a partir de ahora para el recurso de casación, o sea, va a ser más notorio y más obvio que existe una incidencia política. Muy bien. Hay novedades, le cuento, doctor, hay novedades en materia judicial. Hace pocos minutos nada más, el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en una entrevista en un canal de televisión, en Teleamazonas, ha dicho que acaba de firmar el pedido de extradición desde Bélgica a Ecuador de Rafael Correa. Creo que no tenemos todavía listo el corte para escucharle al presidente de la Corte, pero lo que ha dicho es lo siguiente, me lo ha pasado el Pato. Hemos hecho el análisis, las gestiones en materia de extradición que tienen que ver con el convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica, así como el Convenio Internacional Anticorrupción de la ONU, que son el sustento que nos permite solicitar la extradición. Primero, preguntarle su criterio jurídico con respecto a esta decisión que tengo entendido ha sido firmada ayer, jueves 21 de abril, con la providencia para iniciar el trámite de extradición. Su criterio jurídico con respecto de esta última noticia. A ver, el doctor Saquicela, valga decirlo, es un jurisconsulto, un letrado en derecho muy bueno, o sea, conoce la materia, pero no por ello puede avanzar o saltarse ciertos espacios, ciertos procedimientos. De hecho, ya ha pasado que en anteriores veces han querido ya hacer la extradición del expresidente Rafael Correa, pero ha sido negado. En esta petición habrá que ver cuál es el resultado, cuál es la contestación o la respuesta que dan y si es viable o no es viable. ¿De qué depende? Va a depender de la comunicación, en qué sentido lo haya puesto, cuáles son los requisitos, o sea, si cumplió los requisitos, si cumplió el fundamento. Con la justicia de Bélgica, con el gobierno de Bélgica, si es que hay o no el tratado de extradición
Por eso le digo, o sea, habrá que ver los requisitos y el fundamento que está utilizando, más allá de que estos tengan que aterrizar o coincidir o estar basados o fundamentados en normativa de Bélgica, en normativa de la ONU. O sea, hay que ver qué camino es el que tomó. Ahorita sería simplemente adivinar o dar un criterio sobre algo que no he leído, y no sería ético para todas las personas que nos están siguiendo y que esperan una respuesta jurídica, más no subjetiva. Entonces, para poder tener una respuesta clara en ello, habría que ver el documento del doctor Saquicela, ver en qué fundamento, hacer aterrizar o atar la normativa y saber si tiene o no tiene razón a criterio nuestro. Y de allí habrá que ver si es que tiene o no tiene razón a criterio de las personas que tienen que responderle el comunicado. Ahora, el hecho de que el expresidente Correa esté casado con una ciudadana belga, y me imagino yo que tendrá obviamente tiene un estatus legal, no sé si también se convierte él en ciudadano de ese país. No conozco la ley, pero debería entender así, toda vez que en la legislación anglosajona ocurre lo mismo, en la legislación de muchos países europeos ocurre lo mismo, que si yo estoy casado con una persona de dicha nacionalidad, automáticamente, después obviamente de seguir el proceso, contraigo también esa nacionalidad. Y allí procede, habrá un convenio de extradición entre Ecuador y Bélgica. Es que eso le decía, o sea, habría que analizar las leyes de Ecuador, ¿no es cierto?, pero sobre todo las de Bélgica, porque en algunos casos no procede, en algunos países no procede, pero en otros sí. Entonces habría que analizar la ley belga para ver si procede o no procede. Mal haríamos nosotros acá, abogados ecuatorianos, ¿no es cierto?, que conocemos la normativa legal ecuatoriana, que nos pronunciemos sobre ello. Ahí más bien lo que habría que hacer es ver a algún experto o conocedor de legislación belga para que nos diga procede o no procede. Correcto. O podría ser también una cortina de humo. Le agradecemos muchísimo, doctor Paulo Ocaña, por haber... Muchas gracias. Muchas gracias, Alex y Lsenia. Yo quisiera un pronunciamiento rapidísimo, doctor Ocaña, sobre este tema de las captaciones ilegales de dinero en el que están metidos militares. Bueno, no sabemos quiénes nomás, pero están militares y están policías. Tanto en Renacer como en Big Money, no sabemos en cuántas más. Sobre estos ciudadanos, no sobre quienes impulsan las plataformas que ya sabemos que son ilegales, pero sobre los ciudadanos que invierten en este tipo de plataformas, ¿puede haber alguna acción legal, penal? A ver, debería determinarse o debería aperturarse una investigación previa para saber cosas básicas para en función de eso poder adecuar al tipo penal. A mí se me ocurre ahora, y sin conocerlo, puede existir lavado de dinero, puede existir enriquecimiento ilícito, puede existir peculado si es que se han usado fondos públicos. O sea, podría existir algunos tipos penales, pero para poder establecer cuál es el tipo penal que ha cometido cada una de las personas que posiblemente ha invertido, habrá que hacer el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque también posiblemente y seguramente habrá personas que invirtieron dinero propio y que era bien habido. No cometen ilícito. Así sea la captación, así donde estén invirtiendo sea ilegal. ¿Yo cómo puedo saber si era ilegal o no era ilegal? Porque no está registrada en el sistema financiero. Eso no le determina que sea ilegal o ilegal. Yo hago una inversión en un negocio, llámese empresa, llámese dinero, ¿no es cierto?, donde me piden que ponga dinero, pero yo no puedo conocer cómo está la estructura de esa empresa o de quién me está pidiendo el dinero. Por eso le digo, o sea, habrá que ver con la investigación dos cosas fundamentales. Uno, cómo proviene mi dinero, yo que soy inversionista y yo que pongo el dinero. Y dos, si es que yo conocía a plenitud de qué era o cómo está organizado en donde yo ponía el dinero. Solo ahí se puede establecer qué tipo de delitos hayan cometido, o si han cometido o no han cometido. Muchísimas gracias, doctor Ocaña, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado el doctor Paulo Ocaña, mucho gusto. Abogado penalista que ha estado con nosotros. 8:40, una pausa y ya regresamos.